Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestra segunda sesión del ciclo de conferencias sobre competencia desleal, coordinado por el doctor Carlos Andrés Perilla Castro, quien hoy nos acompañará como conferencista. Igualmente los esperamos y hago de una vez el anuncio para que también nos acompañen el 21 de junio en nuestra tercera sesión. El doctor Carlos Perilla nos acompañará hoy con el tema la aplicación de las normas de competencia desleal en las relaciones contractuales. Igualmente, además de ser nuestro coordinador académico, el doctor Perilla es abogado especialista en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario. Realizó un máster en Derecho de Regulación Económica en la Universidad de Londres, en Queen Mary College. Igualmente es abogado, consultor y litigante en derecho privado de la competencia, bancario y arbitraje. Se ha desempeñado como asociado en diversas oficinas de abogados, es abogado de empresas multinacionales y gremios y de autoridades públicas de supervisión. Igualmente es profesor de pregrado y posgrado en Derecho Privado y de la Competencia. Doctor Carlos Perilla, bienvenido de nuevo a este escenario del Colegio de Abogados Rosaristas. Muchísimas gracias por toda su colaboración y el auditorio es todo suyo. Muy buenas tardes, Juliana. Un cordial saludo a todos los asistentes. Hoy vamos entonces a continuar con este ciclo de conferencias sobre competencia desleal. Hoy me voy a referir a un tema que está siendo muy debatido actualmente y es si al interior de una relación contractual se pueden presentar actos de competencia desleal. Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, que yo pienso que sí, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se pueden manejar esos actos de competencia desleal? El procedimiento que voy a utilizar va a ser el de análisis de la jurisprudencia, particularmente de la jurisprudencia colombiana sobre la materia. Así que vamos a mirar cuál ha sido la evolución de este tema. Vamos entonces a compartir un momento la pantalla con una presentación que he realizado sobre el tema. Perfecto, ya la vemos, doctor. Ok. Para empezar, pues voy a hacer una referencia muy corta a cuáles han sido los modelos de competencia desleal. Después vamos entonces a entrar a mirar las sentencias de casación que se han producido. En este punto, desde ya, pues me gustaría advertir a todos los asistentes que vamos a mirar las sentencias de casación que se produjeron en los años 90, cuando todavía teníamos en vigencia el Código de Comercio, las sentencias de casación recientes que se han producido en los últimos 6 meses. Vamos a ver cómo hay un incremento muy notable de los casos de competencia desleal. Después vamos entonces a mirar las consecuencias de una cierta tesis que está por allí, que nos dice que la competencia desleal es responsabilidad civil extracontractual. Luego vamos a mirar algunos laudos arbitrales y finalmente hacer unas reflexiones ya de cierre sobre cuál es la naturaleza de la acción de competencia desleal y su aplicación en el ámbito de la relación contractual. Empecemos entonces. Tal como tuve la oportunidad de mencionar en la conferencia pasada, la competencia desleal es un fenómeno que es analizado por diversas normatividades del derecho. La más antigua en Colombia, que analizó qué es competencia desleal, es la normatividad de la propiedad industrial. Algunos doctrinantes llaman eso a un periodo paleoliberal. Aquí en Colombia, claramente tenemos entonces
que las normas de propiedad industrial desde los años 1920 están refiriendo a ese fenómeno, la competencia desleal asociada a la propiedad industrial. Otra rama del derecho es la responsabilidad civil. Esta tesis corresponde particularmente al modelo francés. En Francia no existe una norma específica sobre competencia desleal. Entonces, la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de construir los casos, se han encargado de aplicar las normas el concepto de competencia desleal a través de la prohibición general de dañar al otro y la consecuencia de la responsabilidad civil por el hecho ilícito a través de esta norma. Entonces, en Francia, claramente la competencia desleal es un asunto que se sustenta en la responsabilidad civil extracontractual. Y esa tesis es importante porque recordemos, yo por lo menos si lo recuerdo así claramente, la gran influencia que ha tenido el derecho francés en la enseñanza del derecho en Colombia. Hoy en día, pues esa posición ha sido desplazada mayoritariamente por los textos españoles. Hoy en día en las universidades se mira más de cerca a los textos de España y en otras universidades se está volteando a mirar hacia el derecho anglosajón para ciertos temas. Pero en general, para la época en la cual las personas que hoy se sientan en la Corte Suprema de Justicia o en los tribunales superiores estaban estudiando derecho, lo que se enseñaba con mucha preeminencia era la doctrina francesa de derecho. En particular, yo recuerdo un autor, Georges Ripert, con su tratado de derecho comercial, que era bastante enseñado, así como en su momento pues también estaban algunos italianos. Tenemos una tercera rama del derecho, que es el derecho comercial. Esto es lo que algunos autores llaman el modelo profesional, en el cual la competencia desleal pasó a ser un tema del Código de Comercio y por lo tanto disciplinado en el Estatuto Mercantil. Y fue esa época de expansión, de amplia expansión del derecho de la competencia desleal. Pero esa época tuvo su fin, porque el derecho de la competencia desleal específicamente fue excluido del Código de Comercio. La Ley 256 del 96 trae una regulación integral y completa de este tema y lo hace derogando, no modificando ni añadiendo, sino derogando las leyes, las normas de competencia desleal que estaban en el Código de Comercio. Y además, disponiendo que la aplicación de las normas de competencia desleal no estarán sujetas a varios de los requisitos que fueron generados en el anterior modelo, es decir, en el modelo del derecho comercial profesional, en el cual estaba en el Código de Comercio. Lo primero, no se exige que los sujetos activo y pasivo del proceso judicial para declarar competencia desleal sean comerciantes. Es decir, ese tema queda completamente excluido. Segundo, no se exige, como lo hacía antes la Corte Suprema de Justicia, que entre ellos exista una relación de competencia, como antes sí lo hacía claramente el Código de Comercio. Vamos a ver entonces que en este momento nos encontramos en la Ley 256 del 96, en el cuarto nivel de los que yo he señalado acá, pero como todavía tenemos casos en los cuales los jueces o el Tribunal Superior o incluso la Corte Suprema rememora, como que recuerda esas antiguas enseñanzas de esos modelos anteriores y los trata de traer al presente, con unos resultados que desafortunadamente no son los mejores. Empecemos entonces con las sentencias de casación que se han pronunciado frente al tema. Y empezamos primero con las sentencias de casación proferidas
bajo la época del Código de Comercio. Yo pues encontré aquí estas sentencias. Voy a hacer un comentario a cada una de ellas. Tal vez la sentencia más importante es la sentencia del caso Frisbie-Pink. Esta sentencia es pues muy importante por varios motivos. Lo primero, porque es una sentencia que modifica el análisis que se venía haciendo, tanto en el caso como en la historia. Casa la sentencia en aquella época en la cual pues tal vez casar una sentencia no era algo tan complicado como hoy en día, y produce sentencia sustitutiva, la cual produce un análisis importante del caso y declara la indemnización de perjuicios. Entonces, en el caso Frisbie-Pinky tenemos sentencia de casación y posteriormente sentencia de instancia, sentencia sustitutiva proferida por la Corte Suprema. Los hechos son muy sencillos o son muy fáciles de explicar. La sociedad Frisbie, el pollo frito Frisbie, celebra un contrato de licencia de marca con otra sociedad que se llama Pinky, la cual se encarga de abrir restaurantes de Frisbie en nuevas ciudades para expandir el modelo de venta de pollo frito apanado. Y aparte de eso, se celebra un contrato de suministro de los materiales, de los ingredientes alimenticios para preparar el pollo apanado. Empieza una fase de disputa entre las partes y entonces entre Frisbie y Pinky, que lleva a la terminación del contrato. Y entonces las partes acuerdan, celebran un acuerdo, se llama así, acuerdo para la terminación de esa relación contractual. Mientras está haciendo esto, entonces Pinky publica unos avisos en el periódico diciendo que la Pinky es básicamente lo que era Frisbie, que es el pollo, el mismo pollo, pero con diferentes alas, tratando obviamente pues de conservar para sí los beneficios que tenía el conocimiento de la marca Frisbie, así como el sistema de preparar el pollo. El Tribunal Superior de Medellín, que es el que conoce en segunda instancia, considera que esto no es un tema de competencia desleal, sino que es un tema de responsabilidad postcontractual, y entonces considera que no hay competencia desleal, pues básicamente lo que se está haciendo es conservar una clientela que ya había sido adquirida conforme a los acuerdos de terminación, acuerdos por los cuales se habían hecho unos pagos. Además, considera que la acción de competencia desleal es una acción de responsabilidad civil extracontractual. Aquí empezamos a ver claramente la mención de este tema. Y dice, lo es porque la Corte Suprema de Justicia, cuando conoció la demanda de inexequibilidad contra los artículos 75 a 77 del Código de Comercio, dijo que el demandante en los casos de competencia desleal tenía dos opciones. Una, la de solicitar la indemnización, y la otra, claramente distinguida, la de solicitar la cesación de la conducta. Y cuando se refirió a la indemnización, dijo que era una pretensión de responsabilidad civil extracontractual. La Corte Suprema de Justicia entonces empieza por rebatir este argumento. Y dice, mire, lo primero es que hay que entender que la competencia desleal es un fenómeno del cual surgen múltiples pretensiones. Y esas múltiples pretensiones no se pueden reducir a una responsabilidad civil extracontractual, porque son más. Dentro de ellas, entonces dice, tenemos que entender que hay tres etapas en el acto de competencia desleal. Lo primero es la generación de un hecho o de un acto que es idóneo, por ejemplo, como en este caso, para
causar confusión. Esa es la primera etapa, la producción de un acto idóneo para causar la conducta desleal. El segundo estadio o el segundo nivel es la efectiva causación de esa deslealtad. Por ejemplo, la efectiva causación de la confusión o del engaño, si se quiere. Y la tercera es que ese fenómeno genere un daño patrimonial indemnizable. Esas tres etapas son separables. Y con la sola primera ya se justifica la puesta en marcha de las normas de competencia desleal. Segundo, cuando la Corte Suprema de Justicia analiza la exequibilidad de las normas de competencia del Código de Comercio, mencionó que se podía generar una responsabilidad civil extracontractual, pero en ninguna parte dijo que esa fuera la única consecuencia. Por el contrario, es claro que existen dos pretensiones. Y finalmente hace una adición muy importante. Sí puede existir, por supuesto, una relación de competencia desleal, una situación de competencia desleal, entre partes que estuvieron vinculadas por un contrato. Y eso puede ocurrir claramente en la fase de terminación del contrato. Entonces, en este caso, se acogen las pretensiones de la demanda, se reserva para una sentencia que se produce el año posterior, en 1996, el 26 de julio, y allí se produce la sentencia que define los daños y expresa la condena en el caso concreto. El caso Frisbee Pinky fue un caso muy importante, fue un caso muy resaltado, pues es obviamente un caso que tiene pues ya 25, 26 años de antigüedad, pero fue muy importante. Unos años después se produce este siguiente caso, el caso de 1999, la sentencia en el caso Ibérica. Este es un caso que pues no se refiere a aplicación de normas de competencia desleal en la relación contractual, sino que lo ya traigo a colación porque reitera la tesis que se sentó en Frisbee Pinky. Es decir, las normas de competencia desleal tienen un carácter preventivo. Desde que exista una conducta que sea idónea, se justifica su adopción, de modo que las pretensiones de indemnización por daño extracontractual vienen en un tercer lugar, en un tercer orden, si se quiere. Primero tenemos la idoneidad de la conducta, en segundo, la efectiva causación de la deslealtad y en tercer lugar, la causación del daño. En el caso de Ibérica, se reitera esta situación, se reitera este análisis. Es un caso que se da entre dos empresas que comparten el nombre Ibérica en un mercado más o menos cercano y se presenta entonces la demanda por competencia desleal. El juez, la Corte Suprema de Justicia, reitera este análisis. Y lo más importante, se enfrenta a que a su turno el Tribunal Superior de Distrito Judicial había de nuevo considerado y mencionado en su sentencia que competencia desleal era un asunto de responsabilidad civil extracontractual. Es decir, inspirándose en esas ideas antiguas que veíamos de modelos muy, pues ya previos, ya abandonados para esa época. Entonces, allí se hace, si bien no se casa la sentencia, porque pues no se encontraron motivos basados en la prueba de los hechos, sí se hace una rectificación doctrinaria. Y la Corte rectifica la doctrina del Tribunal Superior en el sentido de decirle, oiga, no puede seguir sosteniendo que los asuntos de competencia desleal se reducen a una pretensión RCE. No, esto es algo más, es mucho más. Y reitera la doctrina del caso Frisbee Pinky. Después, en el año 2002, vamos a tener el caso ESO Terpel.
es un caso en el cual eso celebra un contrato para distribución exclusiva de gasolina por parte de Terpel. Sin embargo, en determinado momento, Terpel interrumpe la distribución de gasolina de eso y empieza a distribuir la de otro competidor en el mercado. Y ese va a ser un caso clásico porque eso alega que el incumplimiento del contrato se fundamenta en un acto de competencia desleal. Al analizar entonces el caso, las diversas sentencias y particularmente van a resaltar que ocurrió, obviamente, en primera y segunda instancia hay que resaltar una cosa: en primera y segunda instancia se niegan las pretensiones, pero la Corte Suprema en casación considera que sí hubo competencia desleal. ¿Mm? Y dice, si bien ocurrió un incumplimiento del contrato, también ocurrió un acto de competencia desleal, particularmente porque durante un tiempo coexistieron o se presentaron al público las dos marcas, las marcas ESO y Terpel, lo cual claramente era suficiente para generar confusión entre los clientes sobre cuál era la marca de la gasolina, el origen de la gasolina que se estaba vendiendo. ¿Mm? Entonces, en este caso, claramente vamos a ver que se aplican las normas de competencia desleal al contrato. Se niega esa distinción que se hizo en primera y segunda instancia, según la cual, pues no era posible aplicar las normas de competencia desleal a una relación contractual. Vamos después entonces a tener el caso béisbol. El caso béisbol es importante porque allí el contrato que está involucrado es un contrato laboral. Y este viene a traernos como aquellos casos en los cuales un empleado de manejo y confianza en una compañía crea otra compañía para competirle con su empleador inicial. Y se lleva a esa nueva compañía clientes y conocimiento que le permiten, pues obviamente, posicionarse en el mercado y competir más rápido. Después de eso vamos a tener en el 2013 la sentencia producida en el caso Inacolsa e Inalac. Este caso, pues, fue bastante discutible porque se juzgó bajo las normas del Código de Comercio. Y en el Código de Comercio, como les había mencionado, uno de los requisitos para la aplicación de las normas de competencia desleal es que las partes debían ser competidores. En este caso, la afectada, Inacolsa, salió del mercado víctima, según ella alega, de las conductas desleales promovidas por el demandado, por Inalac. Entonces, al aplicar literalmente el requisito de que las partes debían ser competidores, los jueces de instancia encontraron que ese requisito no se cumplía, porque la demandante ya no estaba en el mercado, había sido sacada del mercado por los actos desleales de la demandada. Y entonces consideraron que allí no había competencia desleal, porque la demandante ya no era competidora. Lo que no vieron es que no era competidora precisamente por los actos desleales demandados. Y entonces dijeron, aquí no es posible aplicar las normas de competencia desleal. La Corte Suprema de Justicia viene entonces a confirmar ese entendimiento diciendo, para la época en la cual se profirió las sentencias de instancia, sí se tenía que aplicar ese requisito, el de que las partes tenían que ser competidoras. Entonces no casó la sentencia. Lo importante es que la Corte confirma que a este asunto sí se le aplican las normas del Código de Comercio.
Es decir, a una relación contractual se le pueden aplicar las normas de competencia desleal. A mi modo de ver, desafortunadamente, un exagerado entendimiento del requisito de que las partes tienen que ser competidoras llevó a que se negara en el caso concreto las pretensiones. Bueno, cerramos entonces con eso los casos bajo el Código de Comercio y empezamos con los casos proferidos bajo la Ley 256 del 96. Yo he encontrado estos casos, los invito a que miren las fechas de las sentencias. Vamos a encontrar una primera sentencia del año 2014 y luego vamos a encontrar sentencias del año 2021. Hasta ahorita, hasta el año 2022, una sentencia bastante reciente de hace un mes largo. La primera de las sentencias del año 2014 es una sentencia que se produce en el caso de Marcar contra Philip Morris por la distribución exclusiva de cigarrillos. Se alega que Philip Morris incumplió el contrato que tenía con Marcar para la distribución exclusiva de cigarrillos en Bogotá y zonas aledañas, porque incurrió en una serie de conductas dirigidas a quitarle la distribución, a quitarle los clientes que le había asignado a Marcar para que realizara la distribución de cigarrillos. Y algunos de esos actos se calificaron como de competencia desleal. Entonces, este es un pleito en el cual pues es recomendada la sentencia porque se hace un análisis de lo que es un contrato de distribución como contrato atípico, la terminación de ese contrato, cuando existe una oportunidad implícita para terminar ese contrato, y dentro de los temas que analiza la Corte Suprema de Justicia al decidir la casación es si ocurrió o no un acto de competencia desleal en esa terminación. Entonces, lo que es importante de este caso es que la normativa de competencia desleal es analizada y analizada en el caso concreto, es decir, mirando las pruebas y haciendo valoración de prueba por parte del juez, particularmente porque es el juez de casación que analiza los cargos, y encuentra que la norma de competencia desleal sí se puede aplicar, solo que en el caso concreto no se configura, y eso porque así lo dicen las pruebas del caso, pero no porque exista algún tipo de veda o de prohibición de aplicar las normas de competencia desleal al contrato. Por el contrario, hace parte del tema que el juez de casación analiza. Vamos a tener después entonces el caso de impulsos en COSUT. Este es un caso en el cual pues ya vamos a ver que se viene a producir en el año 2021. Se preguntarán, ¿por qué tanto tiempo para la producción de un caso de competencia desleal? Bueno, pues la razón es porque cuando se expide la ley 256 de 1996, se estableció que el procedimiento era para conocer los procesos de competencia desleal era el procedimiento abreviado. Es decir, se eliminó la casación. Y la casación estuvo eliminada desde el año 1996, bueno, 1997, porque pues la ley es de diciembre, hasta que se hace la reforma del Código General del Proceso. Y con las nuevas reglas de competencia y de procedimientos que trae el Código General del Proceso, los asuntos de competencia desleal vuelven a ser susceptibles del recurso de casación. Entonces podríamos ver que durante cerca de 20 años, pues estuvo un sistema judicial en el cual no era permitido que los casos de competencia desleal llegaran a casación. Tuvo que venir la reforma introducida por el Código General del Proceso para que volviéramos a tener casación y una función tan importante, la unificación de jurisprudencia. Entonces aquí tenemos el caso de impulso Cencosud, que es como el primero de estos casos.
Es un contrato de suministro de personal y servicios logísticos por parte de la empresa Impulso a Cencosud. La empresa Impulso le suministra cerca de 700 empleados o funcionarios a Cencosud, los cuales hacen toda la labor de movilización y organización de las mercancías y su exhibición en góndolas en la empresa Cencosud. Cencosud le informa a Impulso su deseo o su intención de dar por terminado el contrato, de no renovarlo. Y finalmente, cuando llega la época para terminar el contrato, lo que hace Cencosud es que pues termina el contrato, pero por otro lado contrata a los cerca de 700 empleados que antes tenía Impulso. ¿Mm? La empresa Impulso entonces demanda por competencia desleal por inducción a la ruptura contractual y solicita como indemnización que se condene a pagarle los gastos que había incurrido en entrenar al personal. En la primera instancia se condena, se profiere una sentencia que acoge las pretensiones de la demanda. En segunda instancia se absuelve y la Corte Suprema de Justicia no casa. ¿Cuál es el punto de debate? La ley de competencia desleal actualmente abandona los criterios de que las partes tienen que ser competidores y que entre ellos tiene que existir una relación de competencia. Entonces no tienen ni que ser comerciantes ni tienen que ser competidores. Sin embargo, establece dos requisitos. La conducta se tiene que realizar en el mercado y debe tener un fin concurrencial. Y el fin concurrencial es definido como la finalidad de conseguir para sí o para un tercero una clientela. Esa es la finalidad concurrencial. Y esa finalidad se presume cuando el acto, objetivamente analizado, se muestre idóneo para lograrlo. Entonces el debate aquí viene a ser si existe o no finalidad concurrencial. Cuando uno encuentra la conducta de Cencosud, de que termina el contrato con Impulso, pero de inmediato contrata a los cerca de 700 trabajadores que esta empresa tenía, claramente se da cuenta que lo que hizo fue ingresar en el mercado que atendía Impulso, que era el suministro de personal. ¿Mm? Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dice que no existe esa finalidad concurrencial y niega las pretensiones de la demanda. A mí me parece que es un caso muy parecido al anterior, donde hay un exagerado entendimiento de lo que es la finalidad concurrencial, la cual pareciera que la están confundiendo con el otro requisito de relación de competencia entre las partes del proceso. Luego vamos a tener el caso, tal vez el caso más polémico y tristemente el más citado fuera del contexto que yo quiero presentar hoy en esta conferencia, que es el caso de Lukoil contra Terpel. Lukoil es un distribuidor de Terpel, distribuye gasolina y otros productos lubricantes, y Terpel empieza progresivamente a reducirle tanto los clientes que atiende Lukoil como el área en la cual realiza esa distribución. Finalmente, el contrato que tenía lo coge otra compañía que es creada por personas que se venían desempeñando anteriormente en esa relación contractual. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo que a mi modo de ver es bastante polémico, niega las pretensiones. Y particularmente observa que lo que se pidió en la demanda fue que se condenara por competencia desleal y que como indemnización se pagara la utilidad a la cual tenía derecho Lukoil hasta la finalización inicialmente prevista para el contrato. La Corte Suprema de Justicia dice, no, eso que usted está pidiendo es la indemnización típica contractual.
Y la indemnización por competencia desleal es diferente. No dice cuál corresponde a competencia desleal, solamente dice que es diferente. Y entonces confirma la negativa. Este caso, pues obviamente, a mi modo de ver, es un caso que pues no analiza esta situación. Tristemente, en primera instancia se había obtenido la indemnización, en segunda instancia se niega y la Corte confirma esa negativa, diciendo existe una diferencia, no explica cuál es, pero claramente lo que uno va a ver es que en el fondo lo que vamos a encontrar es de nuevo el tema de considerar una absoluta separación entre competencia desleal, entre considerar que la competencia desleal es una responsabilidad civil extracontractual. Los siguientes 4 casos, los que tienen este asterisco, fueron todos emitidos, si ustedes se dan cuenta, muy reciente y todos con ponencia del magistrado Haroldo Quirós. Y son casos en los cuales vamos a empezar a desmitificar esas consideraciones que llevaron en estos otros 2 a considerar que competencia desleal es responsabilidad civil extracontractual. El primero de ellos, el caso de Griffith contra Viscofan, pues es el caso que ya hemos mencionado de un empleado que se sonsaca empleados de su compañía, compañeros de trabajo, montan una nueva compañía con el apoyo de otra empresa que ya está en el mercado y se dedican a hacerle competencia a la primera. Aquí entonces tenemos un contrato de agencia, un contrato de distribución y un contrato laboral que vinculan a las partes en conflicto. Se aplica la norma de competencia desleal. Particularmente, pues, se niega en primera instancia. En segunda instancia, se conceden las pretensiones, se condena por desorganización y desviación de la clientela. Y lo más importante, cuando llega a casación, no se cuestiona un punto que es muy indicativo de este caso. Y es que en este caso, lo que se pidió fue la declaración de la conducta y la orden de terminar y no repetir la conducta. Pero no se pidió indemnización. Y esto es un análisis fundamental. Porque si se hubiera conservado la antigua tesis de que competencia desleal es responsabilidad civil extracontractual, este caso era candidato perfecto para una casación oficiosa. Porque estaríamos en presencia de un caso en el cual se accede a una pretensión de responsabilidad civil extracontractual sin que se haya pedido condena por daño alguno. Entonces, como tenemos que ver este caso, es que es claramente una aplicación, y me parece a mí una aplicación correcta de la normativa de competencia desleal, que claramente distingue que existen en competencia desleal diversas pretensiones. Y aquí entonces empezamos ya a ver claramente una aplicación correcta de la ley 256 del 96. Es decir, a mi modo de ver, tuvimos que llegar hasta octubre de 2021 para que la Corte Suprema de Justicia profiriera un fallo sobre una ley del 96. Entendiendo que en competencia desleal tenemos múltiples pretensiones. Y veamos cuáles son. La primera pretensión es la declarativa. Se declare que la conducta es desleal. La segunda es que se ordene cesar la conducta. La tercera, remover los efectos que esa conducta haya prohibido. Cuarta, prohibir incluso de manera preventiva la conducta. Y solo la quinta, en la ley 256, nos va a hablar de la indemnización de perjuicios. Entonces, solo una de 5 pretensiones
es de indemnización de daño. Las otras son típicas pretensiones de responsabilidad civil, reitero, de declaración de la ilegalidad de la conducta, de suspender o hacer cesar su conducta, de prohibirla o de remover sus efectos en el mercado. Aquí claramente tenemos un caso en el cual no se pidió la indemnización, se pidieron algunas de esas otras pretensiones y eso fue admitido en casación. Eso fue confirmado en sede de casación. Después vamos a tener entonces la sentencia de Avantel contra Comcel. Aquí tenemos un contrato de interconexión y acceso de red y es un caso muy importante porque en este evento la competencia desleal viene a empezar desde la fase precontractual. Resulta que Avantel y Comcel ambos participan en la subasta para el uso de frecuencias 4G del espectro electromagnético. Comcel es declarado, había sido previamente declarado como operador dominante en varios de los mercados relevantes para propósito de la regulación. Y esa declaratoria de operador dominante le impone unas obligaciones. No es una conducta, no es una posición ilegal, para nada. Es una posición que simplemente trae unas obligaciones que tiene que cumplir y que le son impuestas con base en el marco regulatorio. Una de esas es permitir la interconexión de sus redes con otros operadores y abstenerse de comercializar sus propios productos mientras ocurre, se logra esa interconexión. Entonces, Avantel, pues cuando recibe la licencia para el uso del espectro 4G, le solicita a Comcel interconexión. En el plazo que establece la ley no se logra un acuerdo de interconexión entre las partes, entonces van a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y le piden que establezca la interconexión, lo cual hace Comcel, digo, la Comisión de Regulación. Después de establecida, de proferida la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pues pasan un par de meses y finalmente se logra la interconexión, así como el acceso y uso a varios elementos de red por parte de Avantel sobre Comcel. Hasta ahí, digamos, es la parte regulatoria. ¿Qué fue lo que motivó el caso de competencia desleal? Que Comcel, en contra de la prohibición legal, durante ese periodo comercializó sus propios servicios, lo cual está prohibido porque es un operador dominante. Entonces, Avantel dice, mire, este es un caso en el cual obviamente hay una violación de normas que produce una ventaja significativa y se genera un caso de competencia desleal. Y un caso de competencia desleal, veámoslo, qué importante, en la fase precontractual de estos contratos de interconexión y de acceso y uso de elementos de red. Entonces vamos a tenerlo incluso desde antes, desde una fase muy reglada en la cual las partes están negociando esos contratos. Allí se confirma, obviamente, la aplicación de las normas de competencia desleal a la fase no solo contractual, sino también precontractual. Entonces ya vamos viendo desde el caso Frisbee-Pinky a estos casos que hemos visto hasta el caso de Avantel, vamos a ver la aplicación de las normas de competencia desleal a las fases precontractual, contractual y postcontractual. En un tema también regulatorio, vamos a tener en diciembre el caso de Inalambia Coltel contra Colombia Telecomunicaciones, también un caso de violación de normas, en las cuales, si bien no se accedió finalmente a las pretensiones, sí se confirma la aplicación de la ley de competencia desleal a relaciones contractuales. Y por último, el caso de Autogermana y Autogermaco. Es un caso en el cual tenemos la terminación de un contrato de concesión comercial para la distribución de vehículos BMW en Medellín, y esa calificación
esa terminación del contrato es calificada como un acto de competencia desleal. Lo importante de la sentencia de casación, también con ponencia de Haroldo Quirós, es que se dice, mire, sí puede ocurrir que una terminación de un contrato configure un acto de competencia desleal, siempre y cuando se cumplan los requisitos de finalidad concurrencial y de que el acto se realice en el mercado. Es decir, los requisitos generales que trae la ley 256 del 96. Y hace un análisis de ellos. Lo importante del caso es que tras confirmar que sí se puede aplicar las normas de competencia desleal, entonces la sentencia nos va a decir que en el caso concreto no ocurrió. Y lo dice sustentado en pruebas. Pero como regla general, lo que nos deja es que sí se puede aplicar las normas de competencia desleal a la relación contractual. Entonces, frente a algunos comentarios que pues yo he tenido como la oportunidad de ver, en el cual hacen énfasis en esta central sentencia, la de Lucol contra Terpel, debemos mencionar que esta sentencia es una sentencia aislada. Es una sola sentencia. Lo mismo si la sumamos contra la Impulso, que analiza el tema de finalidad concurrencial. La sentencia de Lucol contra Terpel, que hace tanto énfasis en que competencia desleal es responsabilidad civil extracontractual y que no se debe mezclar con la contractual, pues es una sentencia aislada. Es un caso único de muchas otras sentencias. Sentencias que vienen incluso desde 1995 con el caso Frisbee-Pinky. Bueno, cierro con esto entonces la parte de las sentencias de casación. Y podríamos mencionar unas conclusiones. Tenemos una tesis mayoritaria de que un acto de competencia desleal puede constituir un incumplimiento contractual. En este evento se estudian los intereses contractuales de las partes y la forma en que el acto de competencia desleal los afecta y permite indemnizar el daño contractual, si eso es lo que solicita el demandante. Y tenemos una tesis muy minoritaria, fruto, pues por allá de hace 40, 50 años, cuando nos enseñaban la competencia desleal, según los franceses, de que la competencia desleal es responsabilidad civil extracontractual. Estas sentencias, esa tesis de que la competencia desleal es responsabilidad civil extracontractual, todavía es muy utilizada. Y eso es algo que deben tener clara pues, los asistentes. Hoy todavía esa tesis la aplica la Superintendencia de Industria y Comercio cuando actúa como juez en ejercicio de funciones jurisdiccionales en casos de competencia desleal. Allá en la SIC todavía siguen creyendo eso. Y lo siguen diciendo. ¿Por qué? No argumentan, pero lo siguen diciendo. Y también el Tribunal Superior de Bogotá. En el Tribunal Superior de Bogotá nosotros a veces vemos unas sentencias bastante buenas y en otro caso unas sentencias que no lo son tanto y algunas que claramente cometen unos errores. Por ejemplo, todavía en el Tribunal Superior de Bogotá vemos sentencias en donde se dice que se va a revisar que las partes sean comerciantes. Elemento claramente excluido por la ley 256. Todavía vemos sentencias que dicen que está confirmado el requisito de que las partes son competidores, cuál es un requisito que ya fue excluido desde la ley 256 del 96. Y todavía hay algunas sentencias que siguen diciendo que la competencia desleal es un tema de responsabilidad civil extracontractual. ¿Y esto qué significa? Que cuando las partes están envueltas en un contrato y dentro de ese contrato ocurre un acto de competencia desleal, se caen las pretensiones de la demanda. ¿Por qué? Porque dicen, no, si usted tiene un contrato, tiene que resolverlo a través de un proceso de responsabilidad civil contractual. Y la competencia desleal no es la vía para hacerlo, porque es extracontractual. Pero desafortunadamente todavía no vemos cuál es el sustento de esa afirmación. Eso también ha tenido una consecuencia muy importante en materia de la arbitrabilidad de la disputa. ¿Por qué? Porque si la fuente del arbitraje es una cláusula compromisoria, la Superintendencia de Industria y Comercio dice
la cláusula compromisoria somete a arbitraje conflictos contractuales. Y como la competencia desleal es extracontractual, entonces ese conflicto no es arbitrable porque no está amparado por la cláusula compromisoria. Esa es una tesis que todavía está imperante hoy. Solo ha reconocido de manera excepcional la Superintendencia de Industria y Comercio la procedencia de la cláusula compromisoria cuando se trata de un contrato de transacción que específicamente se refiere a un asunto de competencia desleal. Las partes dicen, mire, tenemos un pleito de competencia desleal, resolvámoslo por transacción o por conciliación y a ese acuerdo le someten una cláusula compromisoria. Y después surge un litigio, entonces dice, en esa específica situación, ahí sí reconozco la cláusula compromisoria, pero en los demás no. Ojalá entonces, pues, toda esta jurisprudencia que yo he expuesto y los cambios, pues, sean considerados prontamente, porque ya tenemos más de 3 sentencias recientes, más las sentencias Frisby Pinky, los casos de Ibérica tan antiguos. Y quiero cerrar este pedazo de la posibilidad de llevar a arbitraje o la negativa de la superintendencia a llevar a arbitraje casos de competencia desleal bajo una cláusula compromisoria con esta realidad. Entre 1992 y el 2021 se han llevado en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 16 arbitrajes que han producido laudos en los cuales los árbitros se pronuncian sobre competencia desleal. Es decir, total desacuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio. Uno es el camino ante la SIC, otro es el camino ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Yo creo que no es la primera vez que ocurre ese tipo de disputas. Recordemos, por ejemplo, que en otras ramas del derecho es claramente conocido que los jueces de la República tienen una posición y los árbitros tienen otra. Este es uno de esos casos. Aquí la Superindustria y el Tribunal Superior de Bogotá son de la tesis de que los conflictos de competencia desleal no son arbitrables bajo cláusula compromisoria porque son casos de responsabilidad civil extracontractual. Y frente a eso uno le responde, mire, hay 16 casos, que es un volumen importante de laudos arbitrales. Veamos cómo están distribuidos. 13 de esos casos asumen competencia para decidir, ojo, para decir pretensiones de competencia desleal con base en una cláusula compromisoria. Uno de ellos, uno de los casos más interesantes, muy recomendado, asume con base en un contrato de compromiso que celebraron las partes. Uno de ellos se suma a la tesis de los jueces. La acción de competencia desleal es responsabilidad civil extracontractual, por eso no la conoce. Y otro niega su competencia por considerar que el conflicto está fuera de la cláusula compromisoria. Ese último caso yo realmente no logré entender lo que decía el laudo arbitral. Es inentendible la redacción. Pero bueno, es uno y no le voy a hacer más énfasis. Como podemos ver acá, tenemos unos casos muy antiguos en donde se han debatido muchos temas. Voy a mencionarlos rápidamente y me voy a centrar en los dos últimos, pues por ser los más recientes. Para las personas que están metidas en este tema, recordarán que uno de los laudos más antiguos, de los casos más antiguos, fue el que se produjo en 1992, en el caso de los hermanos Cavelier contra la Alquería. Ese fue el caso. Allí se acusó por parte de un grupo de los socios, que son pues parientes entre sí, de la compañía La Alquería, se acusó al gerente de hacerle competencia desleal a la sociedad.
El tribunal se declaró competente y consideró que allí no había actos de competencia desleal. Después vamos a tener en 1997 el caso de Prevel y L'Oréal. Se termina un contrato de décadas que existía entre estas dos compañías, la colombiana Prevel, la compañía extranjera L'Oréal, para la distribución de productos de maquillaje. Y esa distribución se le encarga a otra compañía. Esa conducta es entonces calificada por Prevel como desleal, como de competencia desleal. Entonces viene, pues, primero, dentro de las primeras pretensiones, que se declare que había un contrato de agencia, en subsidio, que hubo un abuso del derecho, en subsidio, que hubo un enriquecimiento sin causa, y en cuarto nivel, que ocurrió un acto de competencia desleal por desviación de la clientela. ¿Qué fenómeno es importante? Y es que esta es una responsabilidad postcontractual. El contrato ya estaba terminado. Finaliza el contrato y después de finalizarlo, esa labor de distribución y de uso, que estaban paradas en una licencia de uso de marca, que ejercía Prevel, se le encarga a una nueva compañía. Como notas de deslealtad, la parte demandante dice que existía una similitud entre las empresas, entre los nombres Prevel, la demandante, y la nueva empresa que asume la distribución, que se llama Provelleza, junto con otras consideraciones adicionales que son negadas por el tribunal arbitral. Lo importante es que el tribunal arbitral reconoce que está en una fase postcontractual, que los litigios contractuales finalizaron hace mucho tiempo, y se pronuncia negando la ocurrencia de actos de competencia desleal. Es decir, el tribunal afirma su competencia, se declara competente para conocer el caso, para pronunciarse frente a la normatividad de competencia desleal, y lo hace negando con base en las pruebas del caso. El caso de Icollantas contra Automundial es un caso muy interesante, porque es un caso en el cual primero empieza con un compromiso. Icollantas demandó a Automundial y viceversa, cada uno en acciones separadas, no fueron una demanda presentada como reconvención, sino demandas separadas, y las partes deciden sacarlas de los juzgados de conocimiento mediante la celebración de un compromiso en el cual facultan árbitros para que resuelvan el caso. Y la decisión es bastante buena, el laudo es muy notable. Porque el tribunal asume el estudio del caso de competencia desleal. Aquí digamos que no existía problema en cuanto a el alcance de la habilitación, porque claramente había un compromiso, es decir, unas pretensiones ya formuladas, se decidió que fueran decididas por un árbitro. Entonces el problema de la habilitación pues no estaba. De la habilitación vía cláusula compromisoria, ese problema no se presenta. En este caso, el tribunal analiza el material publicitario que se acusa de ser desleal y considera que no lo es. Es decir, hay análisis de fondo del caso de competencia desleal. El problema fue la terminación del contrato. Y se dice, esa terminación y esas piezas publicitarias no configuran competencia desleal. Pero el caso sí presenta un caso de ser contrario a la buena fe contractual. El tribunal dice, una cosa es la buena fe comercial, propia de la ley 256 de competencia desleal, y otra distinta es la buena fe contractual. Y dice, esos avisos de prensa que no constituyen competencia desleal, sí constituyen una conducta contraria a la buena fe contractual. En 2018, bueno, entre 1999 y 2018 tuvimos varios casos que se enfrentaban al problema de que pues estaba la tesis por ahí de que la competencia desleal es responsabilidad civil extracontractual, por un lado. Por otro lado, de que el árbitro no puede conocer responsabilidad civil extracontractual, sino contractual. Y entonces viene la época de las demandas con una redacción específica. Y es que se decía, solicito que se declare
que se incumplió el contrato porque el demandado incumplió las normativas a su cargo, incluida la normativa de competencia desleal. En vez de decir declare que hubo un acto de competencia desleal. Y esto para lograr ajustarse a esa cierta tendencia. Fueron un par de casos, pero pues los podemos mencionar. En el año 2018 llegamos al caso de Jequier contra Simtec, competencia desleal de un socio con su sociedad por promover los mismos productos. El tribunal se declara competente, analiza las pruebas, considera que existe competencia desleal por parte del demandado y le impone la condena propia de la competencia desleal, de remover los efectos y abstenerse de continuar con la conducta. Es decir, vemos una típica sentencia de competencia desleal en medio de una sentencia por un conflicto societario. Y finalmente, debemos mencionar el laudo proferido en el año 2021 en el caso de Termomechero contra Equion, un contrato de suministro. Lo que es llamativo de este último caso de Termomechero contra Equion es que el demandante busca una indemnización. Y como causales que ameriten la indemnización, presenta varias. Presenta primero el incumplimiento del contrato, sustentado a su turno en el incumplimiento de normas regulatorias del sector. Segundo, considera que esas conductas pueden constituir conductas anticompetitivas. Y tercero, considera que esas conductas pueden constituir actos de competencia desleal. Es decir, tenemos un arsenal muy grande de causales de incumplimiento del contrato. ¿Y cuál es la respuesta del tribunal arbitral? Considera que todas ellas son pretensiones alternativas. Es decir, surtida y satisfecha una de ellas, se abre el camino a la indemnización pedida. Entonces, analiza la primera, la del incumplimiento del contrato y de los aspectos regulatorios del contrato, y considera que con eso es suficiente para proceder a la indemnización. Pero al hacerlo, encuentra que están en una equivalencia de justificación. Tanto la causal de competencia desleal como la de incumplimiento del contrato, cualquiera de las dos justifica la indemnización pedida. Y ese es el punto más relevante. Pone en un plano de igualdad el incumplimiento típicamente contractual con el incumplimiento de una norma legal de competencia desleal, y cualquiera de las dos que se satisfaga abre la puerta para la indemnización pedida, indemnización típicamente contractual. No analiza si ocurrió un caso de competencia desleal. Y realmente ese no es el punto que hay que reparar. El punto importante es que puso ambas pretensiones en igualdad de condiciones para justificar la indemnización del contrato. Y estando satisfecha una, pues por economía procesal, se abstiene de pronunciarse frente a las demás, pero se dirige directamente a la parte de la indemnización. Entonces, de los laudos, yo creo que podemos extraer estas conclusiones. Primero es que tenemos una variedad de tesis. Algunos laudos en el pasado exigieron que el conflicto se tenía que plantear como una infracción contractual, y veíamos entonces el esfuerzo de los litigantes por redactar la pretensión como que se declare que hubo un incumplimiento contractual porque se desatendieron los deberes a que el contratista estaba llamado, en particular el deber de observar la legislación vigente de competencia desleal. Otros laudos no se ponen con ese tema y claramente dicen, aquí en esta relación contractual ocurrió un acto de competencia desleal y lo declaran. Y en unos casos particulares, en un caso particular, un árbitro dijo, esto es un conflicto postcontractual, por lo tanto mi competencia expiró. Otros dicen, postcontractual o contractual me corresponde a mí, porque se relaciona con el contrato.
Lo que es importante es que cuando uno mira todos esos laudos, no encuentra una diferencia entre que se analice la figura de la competencia desleal como una pretensión declarativa de la ley 256 o como una pretensión de incumplimiento contractual. En ambos casos, los árbitros analizan la ley de competencia desleal, analizan qué es un acto de deslealtad en el mercado y verifican la ocurrencia de los actos. No es que uno encuentre que una cosa es el incumplimiento del contrato por competencia desleal y algo separado y distinto, la declaratoria de acto de competencia desleal según la ley 256. Son básicamente lo mismo. Entonces, para cerrar esta conferencia, me gustaría ya entonces presentar unas conclusiones. La declaración de que ocurrió un acto de competencia desleal puede ocurrir en un escenario contractual o extracontractual. Sus consecuencias van a depender del tipo de relación y de los intereses y derechos involucrados. Cuando se presente en una relación contractual, la pregunta que tenemos que resolver es: ¿en qué medida el acto de competencia desleal lesiona los derechos de la parte que se encuentran definidos en el contrato? Me parecería a mi modo de ver que es claro ya hoy en día que la tesis de decir a rajatabla y sin sustento alguno que la competencia desleal es responsabilidad civil extracontractual es una tesis antigua, de influencia francesa, que ya no aplica hoy en día en Colombia, y que las más recientes sentencias de casación, al igual que las antiguas, se encargaron de desterrar. Una estrategia que se vio en algunos casos es incluir en el contrato la obligación de abstenerse de actos de competencia desleal. Entonces, si usted incurre como contratista en un acto de competencia desleal, está violando el contrato. ¿Eso qué tan válido es? ¿Realmente está violando la ley? ¿Esa cláusula es válida? Las partes pueden someter a su voluntad el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Porque si es una cláusula contractual, las partes la pueden renunciar. Finalmente, en esta pelea entre que si es contractual o extracontractual, vemos claramente que cuando se ha ido por esa vía, el que resulta afectado es la justicia. Porque hay casos en los cuales claramente vemos unas conductas muy reprochables que claramente configuran un acto de competencia desleal y que escapan de su consecuencia jurídica por la forma en la cual se planteó la demanda. Yo tengo aquí una nota, la sentencia CSC 780 del 10 de marzo de 2020. En el contrato de transporte, la responsabilidad del transportista es contractual o extracontractual. Ese fue un debate que se dio mucho tiempo, hasta que en esa sentencia se dijo, mire, puede ser uno u otro dependiendo de quién reclame y cómo reclame. Pero esa distinción no se la podemos trasladar de forma agravada a la víctima. Será el juez en cada caso el que definirá cuál es el régimen jurídico aplicable. Y no se puede ni rechazar ni admitir ni rechazar la demanda, ni negar la pretensión por fallas en esa escogencia. Será el juez el que tenga que decidir en cada caso. No es ya entonces un requisito del demandante, sino del juez. Es una clarísima aplicación del dame los hechos, yo te daré el derecho. Tal vez a ese punto deberíamos llegar. Si un juez todavía a esas alturas del paseo considera que en un contrato la responsabilidad por incurrir en actos de competencia desleal es extracontractual y niega las pretensiones, pues más bien lo que debería es decir, yo acojo las pretensiones y yo mismo defino cuál es el régimen, pero no negar las pretensiones con base en ese argumento. Bueno, con eso doy entonces por terminada mi conferencia.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Perilla, por esta maravillosa conferencia. Igualmente, pues los invitamos a todos nuestros participantes, si tienen alguna inquietud, comentario, nos la pueden hacer llegar por medio del chat de la sesión. Son bienvenidas todas sus inquietudes. Igualmente hay una breve encuesta que nos gustaría que nos ayudaran a diligenciar para conocer todos sus comentarios sobre el evento. En general, eso es muy importante para nosotros, conocer su retroalimentación. Excelente, solo comentarios positivos frente a su intervención, doctor Perilla. No tenemos en el momento inquietudes. Entonces, pues de esta manera cerraríamos nuestra sesión de hoy. Igualmente los esperamos en nuestra Tal tercera vez, jornada. Juliana, déjame un momentico que estoy viendo un par de preguntas. Listo. Aquí llegó una, sí, señora. Sí. De Gerardo Espinosa. Sí. Antes, el doctor Carlos Gustavo nos hace una pregunta. ¿Cuál es si existe el criterio delimitador entre mala fe contractual y mala fe comercial? El caso de Hipollantas contra Automundial asume ese criterio. Voy a mencionar muy rápidamente qué fue lo que ocurrió en ese caso. Hicollantas tenía como distribuidor en el valle y en el norte del valle Automundial. Y un día Automundial publica unos avisos en el periódico diciendo: los colombianos no tienen por qué sufrir con llantas que no aguantan 50.000 kilómetros, por dar un ejemplo. Vamos a traer llantas que sí son buenas, que sí son de gran calidad. Y eso lo hace sabiendo que, y cuando todo el mundo sabe que él es distribuidor de Hicollantas. Entonces la pregunta es, lo que plantea Hicollantas es, si todo el mundo sabe que Automundial distribuye llantas de Hicollantas y dice que por fin va a traer llantas buenas, pues el mensaje implícito es que las llantas de Hicollantas no son buenas. Entonces, la respuesta aquí del tribunal es: mire, para probar que ese es un acto de competencia desleal, usted tuvo que probar que esas afirmaciones son falsas, lo cual no lo probó. Segundo, tal vez en el mercado la gente entienda que esa conducta no se tiene que esa frase no se tiene que tomar literalmente cierto. En el mercado, el consumidor va a entender que esa puede ser una exageración, eso que a veces habla del dolo bueno de los comerciantes, que pueden exagerar sus ofertas y que esas ofertas exageradas no son vinculantes. Entonces dice, con base en esas consideraciones, aquí claramente entendemos que no hay una conducta que sea contraria a la buena fe comercial, no hay una infracción a la buena fe comercial. Dice, pero una cosa es la buena fe comercial, la que se aplica frente a todo el mercado, y otra cosa es la relación entre las partes. Porque entre las partes usted no espera que su contratante salga con un aviso diciendo que lo que usted le suministra no es bueno. Así el resto de la gente entienda que es un aviso exagerado, pues eso es lo que usted no espera de su contratante. Y allí claramente dan una diferencia entre buena fe comercial y buena fe contractual. Es más estricta la buena fe contractual, porque hay una relación más cercana entre las partes. La siguiente pregunta del doctor Gerardo Sí, que se dice, recortó, nos dice más abajo. ¿no es adecuado incorporar una cláusula de abstención de competencia desleal o de violación de secretos? Aquí está la pregunta completa. Entonces, no es adecuado incorporar a un contrato una cláusula de abstención como obligación de no hacer de competencia desleal o de violación de secretos. Lo anterior en casos de subcontratistas que se pueden robar ideas de su contratante. A ver, a lo que me gustaría referirme es que la fuente
con base en la cual se va a analizar esa conducta no va a ser el contrato, sino la ley. Entonces, más que... a ver, vamos por pedazos. Abstenerse de incurrir en actos de competencia desleal. Me parece que puede tener un significado útil, no tanto pactarla como una obligación, decirle obligaciones del empleado primero o del contratista. Primero, abstenerse de incurrir en competencia desleal. No. Todos sabemos que los contratos tienen diversos contenidos. Alguna parte de los contratos está destinada a establecer obligaciones. Entonces, las partes no pueden disponer las normas de competencia desleal. Lo que sí sería adecuado es unas declaraciones, en el sentido, por ejemplo, de advertirle en el texto del contrato al contratista que determinados comportamientos se podrían llegar a considerar como de competencia desleal. Por una razón, es que si yo, por ejemplo, soy el titular de una empresa y contrato, digamos, a otra parte para que venga y me asesore, con lo cual él va a tener conocimiento de mis procedimientos internos y de mis clientes, no podemos poner como una cláusula, como una obligación que él se tiene que abstener de competencia desleal. ¿Por qué? Porque es que ese es un régimen legal. Ese no es un derecho que yo me reservo vía contrato y que él me concede en un proceso de negociación. Lo mismo podría pasar con la violación de secretos. Tal vez lo que podemos tener es una declaración de que la información en todo o en parte que él va a conocer al ingresar a mi empresa y colaborarme en un proceso que yo tengo que, en unas actividades que tengo que desarrollar para mis propios clientes, que esa información es secreta, para que en caso de que haya una infracción se aplique el régimen legal. Y ya sabemos que esa información es secreta y nos evitamos un debate de si esa información es secreta o no. Pero tampoco podríamos, pues, pretender que entonces yo renuncio al régimen, a un régimen legal que establece la deslealtad por infracción de secretos. Entonces me parece que más que ponerlo como una cláusula en donde los dos pactamos una obligación, más bien es un valor declarativo de informarle al contratista qué conductas podrían ser consideradas como desleales o infracción de secretos. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Entonces... No sé, doctor, si de pronto la última que había llegado justo antes sobre la SIC. A la la fecha SIC. tiene más más carga de procesos que la jurisdicción ordinaria. Pues no sé qué Bueno, opinas. creo que escapa un poquito al ámbito de la conferencia. Sí, Me parece que yo pensaría que no. Yo pensaría que no. Pero es una idea muy personal mía. Lo que sí me parece es que pues es un tema que se tiene que debatir y en donde claramente tenemos que buscar la aplicación cada día más extendida de los métodos del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos. y Álvaro, al final ya sobre el caso puntual de Inacolsa, ¿no existe alguna manera legal en la que la parte demandante hubiese salido victoriosa? El caso de Inalcosa. Ujú. Inacolsa, venga, lo recordamos. El caso de Inacolsa fue uno de los casos que se analiza eh, fue un tema de prueba. Entonces, aquí lo que se consideró es que los actos de competencia desleal no estuvieron suficientemente probados. Eh, entonces, pues tal vez hubiera sido un tema de la forma en la cual se probaron los hechos. Esos fueron, digamos, como los sustentos de las sentencias de instancia, que se consideró que no estaban probados los hechos. Es un tema probatorio. Y este es un tema que tal vez a mí sí me gustaría, como ya para cerrar, referir que tal vez a veces lo que uno vio, mi sensación cuando vi los primeros laudos, es que se acababa un contrato y la gente decía,
un contrato de larga duración, un contrato de distribución, y se solía decir, eso fue competencia desleal, ahí hay competencia desleal. Y la gente pensaba, los demandantes, que era simplemente decir competencia desleal y ya. Y tal vez una de las labores muy importantes que hemos venido viendo en este ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la superintendencia es que hay una carga muy importante de prueba y de argumentación para lograr una condena por competencia desleal. Y todo eso porque se trata de ir en contra de la libertad de mercado. Cuando yo le digo a alguien, usted incurre en competencia desleal, lo que le estoy diciendo es, usted hizo un mal uso de su libertad de acudir al mercado. Y esa es una libertad constitucional. Entonces, la carga probatoria y argumentativa es muy alta. Y a veces no se satisface. Bueno, entonces yo creo que ya con esto sí podemos dar por finalizado, agradeciendo las preguntas y a los asistentes. Sí, señor, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron, tanto en Facebook Live como por nuestra sesión de Zoom. Los esperamos el 21 de junio en nuestra última sesión del ciclo de conferencias sobre competencia desleal. Nos acompañará el doctor Alexis Perea con el tema, bueno, varios temas procesales en materia de competencia desleal. Entonces, allí los esperaremos. Igualmente recibirán, como en estos días, en el transcurso de la mañana, el enlace correspondiente a esa sesión. Una feliz noche para todos y muchísimas gracias. Gracias, doctor Perillo. Bueno, mil gracias. Hasta luego.